Feliz sábado, querido pueblo de Dios. Este servidor les saluda desde aquí, de lejanas tierras, deseando que la gracia, la paz y la bendición de Jesucristo sea contigo. Quiero compartir un tema que está en la palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Padre Celestial y hacer lo que a Él le agrada en su día santo, que le honremos, le glorifiquemos, que vindiquemos su carácter, que lo exaltemos a través de su palabra y que estemos en comunión con Él. Y para empezar este tema, que es muy importante, quiero hacerlo con un principio bíblico y se encuentra en el libro sagrado de la Biblia. Isaías 45, 22. Y dice así la palabra del Señor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El único que salva es Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos manda, nos ordena que busquemos a Dios de todo corazón, su rostro. Dice, buscadme a mí, venid a mí. Yo soy vuestro Padre. Y quiere que nosotros vivamos una vida dependiendo siempre de la voluntad divina, revelada en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Y no someternos a lo que diga un hombre. Porque muchos hoy en día van por el camino equivocado, porque van según dicen los grandes predicadores de fama, de talla mundial, y no por lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, que no estoy diciendo que no hay predicadores buenos. Hay predicadores muy buenos y que predican según la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Los hay. Pero así como hay predicadores buenos, también hay predicadores malos, engañando a la gente, tergiversando las verdades de la santa palabra de Dios. Por eso vuelvo y leo el texto bíblico. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Feliz sábado y vamos a hacer una pequeña oración. Querido y amado Padre que estás en los cielos, qué privilegio, qué gozo, qué alegría tan grande saber que tenemos un Padre amoroso, misericordioso, benigno, fiel, que aun siendo pecadores se digna a tratarnos con tierno amor porque nos cuida y nos protege aún en medio de estas vicisitudes que hay en el diario vivir de esta tierra. Gracias, Padre, por permitirnos el de entrar en estas horas sagradas donde podemos estar en comunión contigo, donde podemos compartir tu palabra, donde podemos compartir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Bendice a este humilde servidor, perdona mis pecados, limpia mis labios con el carbón de tu altar y que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová, palabra del trono de la gracia para el mundo sumido en la oscuridad y que necesita escuchar palabra de vida para vida eterna. Bendice el mensaje y que sea compartido, bendice a la persona que lo va a escuchar y la honra y la gloria sean siempre para ti. Que tu Santo Espíritu me guíe y me dé sabiduría y palabras sabias. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Muletas espirituales. Es natural y humano buscar seguridad. Poner la fe en algo o en alguien nos hace sentir seguros. El problema no es en quién lo estamos poniendo. Porque muchas veces pensamos que si buscamos una persona, buscamos su apoyo, su ayuda, sí, nuestro consejero espiritual, pero la Biblia nos enseña que esta persona debe hablar con un así dice Jehová. Así dice la Biblia, a la ley y al testimonio, conforme está escrito, conforme a la palabra de Dios. Y debemos estudiar la Biblia para que aquella persona que sea estudioso de la Biblia y que los consejos que da sea conforme a la Biblia, sean bien recibidos por la persona que está buscando un consejero espiritual.
Porque mire lo que dice la Biblia. Lo dice la Biblia, no es un cuento de este servidor. Dice Jeremías 17:5. Maldito el varón que se fía. Perdón, lo estoy leyendo mal. 17:5. Así dice Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas personas van y buscan el tarot, las cartas? Hay tantos artilugios que Satanás le ha hecho pensar al ser humano que ahí encuentra el mensaje de esperanza. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. Si queremos escuchar palabras de ánimo, palabras de fe, palabras de esperanza, palabras que me llenen de paz, de gozo y alegría, debemos venir a la fuente de toda felicidad, a la fuente de todo gozo, a la palabra de Dios, porque es palabra de Jehová, palabra de que me llenan de esperanza, tienen mensajes de gran altura, porque Dios es un Dios de paz, un Dios de amor, y desea darte lo mejor. Y para ello, miren lo que dice el mismo libro de Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, Dios sabe lo que queremos. El problema es que nos va mal porque buscamos según mi propio parecer, no según lo dice la palabra de Dios. Y Dios es sabio y sabe lo que tú y yo necesitamos. Por eso debemos acudir a Dios con humildad y de todo corazón. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo he leído en el Antiguo Testamento, Isaías 45:22, ahora en el Nuevo Testamento, la misma palabra a través del gran apóstol. Debemos seguir el ejemplo divino, Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús lo dejó bien claro en Juan 13:15. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo Jesús? Siempre compartía un así dice Jehová. Así dicen las Santas Escrituras. Y recomendó diciendo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. O sea, nuestra vida tiene que estar fundamentada por la palabra de Dios. Y ejemplos para ellos lo encontramos de los grandes hombres de Dios. ¿En quién se apoyaba Moisés? ¿En quién se apoyaba Moisés? Pues fácil. Lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. O sea, como viendo a Dios por fe, andando por fe. También Josué y Caleb, ¿en quién basaron su caminar diario? Lo encontramos en Números 32:12. Fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, su vida iba por un así está escrito. Su vida era tan íntegra, era tan perfecta, que era del agrado de Dios. Caleb y Josué. Dios era su sostén y debe ser el nuestro sostén hoy también para nosotros, porque así como lo fue para ellos, también lo es para nosotros hoy. Muchas veces decimos, ay, qué bueno fue Dios con aquella gente. No, pero es que ese Dios, el de ellos, es también el mismo Dios tuyo y mío hoy. Claro, tenemos que ir sometidos a un así dice Jehová, por lo que dice la palabra de Dios, no por costumbres y tradiciones. Debemos estar sometidos a lo que dice la palabra de Dios. Y no lo que dice un hombre, porque el modelo a seguir es Cristo Jesús nuestro Señor. Josué, ¿quién fue Josué? Un gran líder. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 7. Josué fue un hombre que estuvo siempre sostenido por la justicia divina, siempre sostenido y guardado por el poder de lo alto. Y usted y yo también podemos serlo si nos sometemos a la autoridad de Dios, no a la autoridad de los hombres. Un fuerte abrazo para los hermanos que me están aquí siguiendo a través de esta red social. Un fuerte abrazo, que la paz, la gracia de Jesucristo le bendiga, le acompañe y le guarde en todo momento y lugar, y que pueda disfrutar de un sábado maravilloso y feliz. Dos situaciones en este versículo, una positiva y una negativa, en el libro de Jueces. Vamos a ver cuál fue la positiva. La positiva fue: Josué era un gran líder. Bajo su conducción, el pueblo logró grandes victorias para la gloria de Dios. Si la iglesia, si los dirigentes de la iglesia están sometidos a la autoridad de Dios y hacen todo sin tiranías, como Dios manda, con amor, con humildad, con mansedumbre, hay grandes victorias. Hay victorias en el pueblo de Dios, para la gloria de nuestro Dios. Y lo negativo, la fidelidad del pueblo dependía ¿de quién? De sus líderes. Muchas veces las personas hoy en día en la iglesia dependen de lo que diga un pastor, o lo que diga un anciano, o lo que digan los líderes de la iglesia. Y no tiene que ser así. Claro, hay que obedecer, pero si está escrito conforme al libro sagrado. Si un pastor o un líder espiritual habla conforme está escrito a la palabra, hay que obedecer, porque así lo manda la Biblia. Pero hay que tener mucho cuidado, porque también en la iglesia hay cizaña, hay trigo y hay cizaña. Y tú y yo debemos estar en guardia, velando y orando. Jesús lo dijo muy claro en Mateo 24:4. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y solamente Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Velad y orad. Velad y orad y mirad que nadie os engañe. Y si no queremos ser engañados o que nos engañen, debemos estudiar la palabra de Dios, estar en comunión con Dios, para que nuestro vivir sea conforme a la palabra de Dios. No según mis pensamientos, según mi criterio, no, conforme a la palabra de Dios. Por eso, muchas de aquella gente dependían de los líderes. Su relación personal con Dios no era sólida. Y yo le pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Es sólida en la iglesia o es sólida con Dios? Porque una cosa es estar en comunión con el cielo y otra cosa muy diferente, lo que se vive en la iglesia. Eso es para que lo pensemos y lo meditemos. La iglesia es la iglesia de Dios. Pero desafortunadamente, muchas veces no ocurre lo que Dios desea que se haga. Pero es el pueblo de Dios. Y Dios dice, lo dijo Jesús, que era menester que el trigo y la cizaña crecieran juntos hasta el día de la siega final. Entonces depende de que tu vida y la mía esté sometida a la autoridad de un así dice Jehová. Y que nuestra comunión sea verdaderamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean un fiel reflejo de la gloria de Dios. Dependían de sus líderes. ¡Qué falla más grande! Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Eso lo encontramos en Jueces 2, 8 y 10. Un pueblo que no conocía a Dios. Bueno, ¿y a dónde está la descendencia del pueblo que Josué entró a la Canaán terrenal? Es curioso que dice, y este pueblo no conocía a Jehová. ¿Por qué no conocían a Jehová? Porque solamente dependían de un hombre, de lo que el hombre les decía. No dependían de la gracia divina. ¿Será que muchos de nosotros hoy estamos haciendo lo mismo? Vamos a la iglesia, nos parecen muy bonitos los mensajes que se dan en la iglesia, los programas, la música, tal. ¿Y nuestra comunión con Dios? Tenemos el culto matutino, vespertino. ¿Cómo es mi vida? La vida del adventista del séptimo día no es solamente en el día sábado, es toda la semana, todos los 7 días de la semana. Debemos reflejar esa fe la debemos reflejar en el hogar, en el trabajo, en la calle, con la familia, donde quiera estemos, debemos reflejar que somos adventistas del séptimo día. Porque muchas veces a nosotros se nos conoce porque vamos el sábado bien elegantes a la iglesia. De resto, nos perdemos en las multitudes de este mundo. Y no estamos dando el testimonio por el cual fue llamado este movimiento. Un movimiento para dar testimonio de aquel que tanto nos amó, Jesucristo nuestro Señor. ¿Y cuál fue el resultado de aquellos que no conocían a Dios? Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Jueces 2:11. Cuando dependemos solamente de los hombres y aquellos hombres ya no están a nuestro alcance, entonces nuestra